Sino que voy a hablar de el lugar que ha ido teniendo en estos años, en estas varias décadas, la academia en los procesos de la construcción de los marcos legales no solamente de México y de Argentina, sino en una tendencia más o menos parecida en toda la región. Es un tema, el de la legislación ha sido un tema muy antiguo en el campo, muy antiguo y permanente además. A los fines de entender mejor esta participación, podríamos decir que actualmente el tema se ha extendido mucho más hacia, o debería extenderse mucho más, hacia lo que son las políticas públicas del ramo y también a los procesos de gobernanza, donde los medios y las comunicaciones tienen sin duda una altísima importancia. Quisiera decir en este sentido que la academia ha pasado por 3 periodos. Uno primero, que yo llamo las denuncias, que va de finales de los 60 a los 70, uno segundo de transición que yo ubico entre los 80 y los 90, y finalmente la consolidación de los trabajos que veníamos haciendo en esos años anteriores, más no de la participación misma de la academia ni de los reclamos que probablemente se hicieron con carácter histórico en todos esos años. Este periodo de la consolidación lo ubico de lo que va de inicios de este siglo hasta las fechas actuales. En la práctica lo que sucede es que cuando alguien del campo de conocimiento de la comunicación llega a un proceso de legislación, ese tema emigra hacia otras disciplinas y se pierde la oportunidad de que se vea desde el campo de la comunicación, y creo que eso es parte de los demás que no nos reconoce, pero en parte es mucho que no hemos sabido hacer los entrecruzamientos necesarios de una agenda temática que se ha ido ampliando demasiado para la gente que está trabajando este tema. Bueno, tendríamos que iniciar planteando un concepto de democracia para efectos, por lo menos de mi ponencia, y de lo relacionado con los contenidos audiovisuales y con el derecho a la información. Delia decía en su magnífica ponencia, hablaba sobre esta concentración mediática y este punto que me parece muy interesante de las tecnologías de la información y la digitalización, cómo puede contribuir a la democratización precisamente de la comunicación. Y entonces aquí tendríamos que decir que el concepto de democracia de ninguna manera es un concepto unívoco, no podemos decir que hay un solo concepto, ni en el tiempo ni en el espacio, es un concepto que ha sido dinámico, pero que sin embargo, en mi opinión, cuando hablamos de medios de comunicación, sí cuenta con 2 elementos indispensables. Por un lado, tiene que ver con el pluralismo, relacionado con la toma de decisiones en un Estado, y por el otro lado, con la defensa de las libertades. Yo les diría que el pluralismo y las libertades son dos cuestiones importantes relacionadas con la democratización de los medios y desde luego con el tema que nos lleva hoy a la mesa. El pluralismo en cuanto a la toma de decisiones, que no debe estar en unas cuantas manos. La toma de decisiones debe encontrarse en la ciudadanía y en todos los habitantes de un Estado. Esto entonces nos lleva a pensar que los medios de comunicación son un vehículo idóneo para el pluralismo y para las libertades. Si tenemos medios de comunicación concentrados en unas cuantas manos, como lo tenemos en México y como en muchas partes del mundo, entonces ahí es donde encontramos un límite importante a la democracia. Entonces, en este contexto se da la reforma en telecomunicaciones de México.
Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de una gran concentración. Políticamente, ¿qué pasaba en México? Pues estábamos en el auge del regreso del PRI, un pacto por México, donde aparentemente se contaba con el consenso de todos los partidos políticos en ciertas cuestiones, y entonces a partir del Pacto por México se llevan a cabo reformas constitucionales, hay que decirlo, que requerían las 2/3 partes del Congreso, más la mayoría de las legislaturas de los estados del país. Ahí sí se requería de consenso político, de las diversas fuerzas políticas, y se tuvo. Se tuvo, y entonces así surge una reforma constitucional que pretende dar remedios a estos síntomas de una enfermedad llamada concentración mediática, y es así como, concretamente, les voy a mencionar algunos de los remedios que intenta dar. Se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano constitucional autónomo, es decir, un órgano de Estado como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, ya no un órgano de gobierno. Se desvincula su labor al gobierno federal y se crea un órgano de Estado. Se le da autonomía constitucional y se lanza un proceso para elegir a sus integrantes. Después, ese es como marco institucional, se crean desde luego tribunales especializados, un punto muy importante, porque una de las grandes enfermedades del sector siempre ha sido el cúmulo de litigios que nos afecta. Con estos tribunales se pretende dar celeridad a los juicios y además se elimina la figura de la suspensión en el amparo. ¿Qué es esto? Que las decisiones del regulador prevalecen en tanto el juicio de amparo en su caso se gana. Con esto el incentivo de presentar, de interponer el amparo para suspender la medida gubernamental en ese entonces, se acaba el incentivo. Y entonces ahora el incentivo es al revés. El incentivo es acelerar el litigio para que se tome la decisión y se aplique la política que corresponda. La otra figura que fue muy discutida y también fue técnicamente muy complicada fue la figura de la preponderancia. La idea era decir, a ver, señores, tenemos una brutal concentración en el país. ¿Cómo le hacemos para que sin procesos largos de competencia económica y de dominancia, de tajo, con una sola medida desde la Constitución, acabemos o disminuyamos o pongamos un remedio al abuso en la concentración? Y entonces se crea la figura de la preponderancia por sector, en la que un agente económico que tenga más del 50% de usuarios, capacidad de sus redes o tráfico y audiencias, se convierte automáticamente en un agente económico preponderante, y con ello la consecuencia no es una sanción, sino la consecuencia es que se le imponga una regulación para evitar que abuse de su tamaño. Así todo el mundo se pensó, Televisa seguro le van a hacer vender un canal o dos, se dijo América Móvil seguro la van a hacer dividirse y desestructurarse y seguro le van a dividir lo fijo de lo móvil. Eso es lo que se pensaba. Se crea también en la Constitución la obligación de lanzar la licitación para 2 nuevas cadenas de televisión nacional comercial abierta, digital, desde la Constitución. Que como ustedes saben, y ahorita voy a tocar un poquito el punto, ya está en proceso esta licitación. Se crea también la red de 700 MHz, una red compartida mayorista. Déjenme regresar. En estas 2 cadenas nacionales de televisión se crea la prohibición de que Televisa y Televisión Azteca participen, obviamente, ¿no? Se supone que era un remedio contra la concentración. Después, la figura de la red compartida mayorista, que no hay nada más técnico que esto, pero no es más que utilizar un muy buen pedazo del espectro para crear una sola red que le dé servicios a otras empresas, es decir, mayorista, que no compita con América Móvil, Telefónica, Iusacell, no. Esta va a ser una empresa que le va a dar servicio a esas y a otras más para no monopolizar los insumos. Y entonces se piensa en la creación, en la Constitución se establece, de una red compartida mayorista que utilizaría también la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Se crea esto que decía Delea de la convergencia, se establece la concesión única para que una sola empresa pueda utilizar su red para todos los servicios, y se establece una apertura a la inversión extranjera.
100% la inversión extranjera directa en telecomunicaciones y 49% a la radiodifusión, siempre que haya reciprocidad con el país origen de la inversión. Estos fueron algunos de los remedios a la concentración, algunos remedios al pluralismo, a la falta de pluralismo que tenemos en México, tuvieron que ver con una facultad para regular la propiedad cruzada de medios. Y vaya que vaya que este es el pilar de la Ley de Contenidos Audiovisuales argentino, donde ahí sí regulan la propiedad cruzada de medios, que tampoco tocan lo impreso, pero sí lo hacen en medios electrónicos. En México se desdibujó brutalmente esta figura, pero ahorita voy a pasar rápidamente a eso. Nada más les voy a nombrar los remedios que se dieron para aumentar el pluralismo, o por lo menos así no los vendieron. Reglas para propiedad cruzada de medios, poner a disposición de los medios de uso social espectro radioeléctrico, hablo de medios comunitarios e indígenas, y redes de comunicación. Se crea el sistema público de radiodifusión que mencionó Delia hace unos momentos también, se crea como un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, establece la propia Constitución que deben existir mecanismos para asegurar la promoción de producción independiente en materia de contenidos, y se crean derechos o se establece la obligación de que en la ley secundaria existan derechos de consumidores y finalmente los derechos de las audiencias con un defensor de las audiencias. Y, dice la Constitución, la ley deberá establecer sus mecanismos los mecanismos para su defensa. Todo pintaba más o menos bien, excepto que, vamos a decirlo claramente, la redacción de la Constitución, obviamente manoseada por los grupos políticos y empresariales, resultó ser más jabonosa de lo que muchos pensábamos. Resultó ser una redacción que permitía y permite diferentes interpretaciones en muchos de sus artículos. Es así como la obligación de materializar o detallar estos preceptos constitucionales se establece para el Poder Legislativo dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la reforma constitucional, que fue en junio de 2013. La fecha era diciembre de 2013, cuando tenían que estar listas las leyes secundarias. No fue así. Y ese fue el primer paso a la decepción, creo, que tuvimos muchos, en el sentido de que no se cumplió con el plazo constitucional. Empezamos a decepcionarnos. Bueno, el tema de la preponderancia, desde luego, es una decepción, pero hay ausencias importantes también. No se legisló sobre derecho de réplica. Otra vez se incumple con la norma constitucional. Es la segunda vez que se le ordena al legislador legislar sobre derecho de réplica y no se ha hecho. Otra ausencia brutal, y esta es una ausencia institucional, fue la interposición de una controversia constitucional que tenía que haber interpuesto, en mi opinión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra la ley secundaria que claramente vulnera su autonomía, claramente. No hubo tal, tampoco hubo la interposición de una acción de inconstitucionalidad que tuvo que haber interpuesto el IFAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, defendiéndonos a todos nosotros en contra del 189 de la ley que autoriza a las autoridades a tenernos vigilados. Y no hubo tal, no hubo ninguna interposición de nada por ninguna autoridad autónoma, constitucionalmente autónoma. Grandes ausentes, ¿no? Grandes ausentes también, en mi opinión, es la transparencia. No ha habido transparencia. Grandes ausentes ya en la práctica es el tema del apagón analógico. No sabemos qué está pasando con el apagón analógico, que supuestamente el 31 de diciembre de 2015 se daría este apagón analógico a nivel nacional. En fin, sé que ya estamos cortos de tiempo, nada más terminaría yo con el tema de propiedad cruzada y con el tema de propaganda gubernamental, que son dos grandes ausentes. En el caso de propiedad cruzada, el primer borrador de reforma constitucional sí incluía una verdadera facultad para el órgano regulador de regular, valga la redundancia, la propiedad cruzada.
a ver, la propiedad cruzada no tiene que ver con la competencia económica, la propiedad cruzada tiene que ver más con el derecho a la información y con el pluralismo. Bueno, yo terminaría diciendo que es como empecé, digamos que se trata de un proceso en el que veremos siempre una pugna entre las instituciones formales y las instituciones informales, y que podremos tener una muy buena ley y su aplicación podría ser nociva, o viceversa, tener una mala ley con una aplicación que trate de beneficiar a los ciudadanos. Entonces hay que mantenernos alerta, no podemos, en mi caso yo no podría atreverme a decir una última palabra en relación a esta reforma, y como dice Delia, y terminaría con una frase que me encantó, que dijiste, no hemos logrado mucho, pero hemos hecho mucho. Muchísimas gracias. A mí me gustaría quizás abordarlo desde otro lugar, desde el lugar que yo llamaría del conflicto político o la cuestión de la comunicación en la sociedad neoliberal, porque me parece que discutir la comunicación, discutir incluso la posibilidad de legislar la comunicación implica siempre la discusión respecto a las condiciones históricas, sociales, políticas, culturales, económicas, tecnológicas, que precisamente son el núcleo de lo que en gran medida está en debate en las sociedades contemporáneas. Las sociedades contemporáneas en América del Sur son sociedades de ampliación de derechos sociales y de derechos civiles. No hay mayor ampliación de derecho que generar las condiciones para quebrar la estructura monopólica y autorreferencial de la comunicación en términos de unas pocas corporaciones que determinan el sentido de lo que debe informarse. Ya ahí hay un gesto democratizador extraordinario. Y si a su vez ese proceso democratizador se une a lo que yo llamaría el reconocimiento del conflicto como núcleo de la vida de las sociedades democráticas, estamos agregando otro rasgo fundamental. Digo, no nos olvidemos que aquello que se hace con el lenguaje define las condiciones de reproducción y de representación de una sociedad. Si yo a palabras claves las desalojo, las dejo en el último anaquel de las bibliotecas, las vacío de contenido, esa sociedad estará diciéndose a sí misma de un modo muy diferente al momento en que utilizó palabras cargadas de potencia. Y si hubo una palabra cargada de potencia, fue la palabra igualdad. A esa palabra hay que unirla, hay que unir la igualdad ante la ley con la igualdad en la distribución también, no solamente de los bienes materiales, sino también de los bienes culturales simbólicos. Y a esa igualdad hay que llenarla de libertad. La tragedia, en parte, de los proyectos emancipatorios del siglo XX o desde la Revolución Francesa en adelante fue el desgarramiento o la escisión entre la igualdad y la libertad. En la disputa y en la discusión sobre las nuevas formas de regular la comunicación o las comunicaciones, se vuelve a discutir libertad e igualdad. Se discute libertad porque se busca que la diversidad de las voces que habitan en una sociedad tengan la oportunidad de construir sus propias herramientas comunicacionales. Y se plantea la igualdad porque se define que no hay posibilidad de constituir una sociedad que sea más democrática si al mismo tiempo no se quiebra la concentración profundamente desigual que se da en la comunicación en nuestras sociedades. Por eso no hay democracia sin una ley de servicios audiovisuales que quiebre esa lógica de la concentración. No es lo único, pero es fundamental. Libertad e igualdad para pensar la comunicación. Muchas gracias.